Ahora, Belén, ¿ya estás? Ya está. Venga, pues te presento ya, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana. Va a ir a cargo de Belén Pina Gadea. Ella nos va a hablar sobre indicación enfermera y TICS, que suena así como muy rimbombante. Simplemente es cómo manejar la herramienta que tenemos en el Salud para hacer la indicación enfermera. Sé que estamos de otros ámbitos también, que hay gente que trabaja, como habéis dicho por ahí, en centros escolares, etcétera. Por la tarde tenemos una mesa redonda donde hemos dado cabida a todos los ámbitos profesionales y allí podremos compartir otras experiencias. Pero es verdad que como la mayoría trabajamos en el Salud, sí que nos parecía interesante dedicar una sesión a hablar de la herramienta informática, que yo creo que todos manejamos a veces intuitivamente, pero nos falta mucha formación. Un breve resumen del currículum de Belén, también muy resumido, resumidísimo. Ella es farmacéutica de atención primaria en el sector Zaragoza 1, es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia, máster en atención farmacéutica y farmacoterapia por la Universidad de San Jorge, autora de numerosas comunicaciones, ha participado en multitud de congresos, en grupos de trabajo sobre el uso racional del medicamento y es miembro además de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, SEFAP. Agradecerle su participación. Es una persona que controla muchísimo este tema, domina, es una experta en la materia, por eso está hoy con nosotros. Y agradecerle además también esta apuesta, esa apuesta además yo creo que sincera por las enfermeras. Es una compañera que de verdad cree en el trabajo y en la indicación enfermera. Y bueno, hablamos siempre de equipos multidisciplinares, pues aquí tenemos a alguien que lo demuestra andando. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias al colegio por ofrecerme la posibilidad de venir a explicaros un poco el funcionamiento de la receta electrónica. Los que trabajáis en atención primaria es probable que hayáis recibido y hayáis visto sesiones que hayan dado los distintos farmacéuticos de atención primaria en vuestros sectores. En el sector 1, pues no mucho, porque me incorporé hace poco y he dado en algún centro, pero no en todos los centros del sector. Bueno, pues aquí es el punto de partida de intentar introduciros lo que es la herramienta de receta electrónica. Había introducido algunos conceptos, pero he visto que ya se han dicho, así que voy a pasar por ellos, nada, solo las diapositivas porque las tengo aquí lanzadas. No sabía muy bien qué era lo que se iba a decir previamente, pero como ya lo ha comentado ella muy bien, pues yo voy a pasar las diapositivas y nada. Vamos a empezar con ello. Me conectaré también a receta electrónica desde aquí. Entonces, si tenéis cualquier duda, podemos in situ hacer simulaciones sobre un paciente ficticio y podemos ver cualquier duda que os pueda surgir de prescripción en receta electrónica, ¿vale? Que es de aplicación tanto en hospitales como en atención primaria. O sea, en todo lo que es el salud sería de utilidad. A ver. ¿Cómo pasa? ¿No pasa? No, eso no, eso ciérralo. Es que si lo cierro sale. Bueno, sí, un segundo. A ver si puedo pasarlo, si no lo paso desde... Si no te lo paso yo desde aquí, lo paso yo. Porque sí que te ha puesto... Sí, el pincho lo ha puesto. Pincho. Vale. Bueno, por lo menos un poco. Bueno, esto sería un poco lo que es el esquema que vamos a seguir, lo que es la parte de normativa, como ya lo han comentado, lo vamos a soslayar, ¿de acuerdo? A ver, no sé por qué, preguntarme más tarde. A ver, ahora, ya está. Bueno, yo de nuevo hacía un poco referencia para encuadrar lo que era la legislación y que los tres aspectos básicos que ya he comentado es la disponibilidad de guías, que ya los habéis comentado esta mañana, la acreditación de los profesionales y la disponibilidad de una orden de dispensación, que también se ha comentado. Sobre todo remarcar pues eso, la diferenciación entre medicamentos que requieren prescripción médica o productos sanitarios de aquellos medicamentos que sí que requieren prescripción médica.
Para lo que es la acreditación también os lo han comentado, cuáles son los requisitos, qué documentación se debe aportar, cómo se ha realizado desde el Departamento, desde el Gobierno de Aragón, la acreditación de oficio y cómo a través del… Bueno, de hecho, esta información está sacada del Colegio Oficial de Enfermería con los dos listados que se han publicado hasta este momento y cómo podéis de nuevo solicitar, porque esto sí que en algún momento nos lo habían consultado a nosotros, a los servicios de farmacia, para la acreditación de nuevas enfermeras, pues a lo mejor enfermeras que vienen de nuevas y no habían tenido la acreditación, pues cómo realizar los trámites a través del propio Colegio Oficial de Enfermería aquí de Zaragoza, pero me imagino que en todas las provincias lo tendréis igual. El enlace. Lo que es la orden de dispensación, como ya hemos oído, está regulada, ya se reconocía en el Real Decreto de Receta Médica todos los requisitos que debe cumplir una orden de dispensación y una receta médica, y por extensión se han recogido algunos de los criterios más básicos en la orden del 2015 modificada por 2018. Y sobre todo es importante porque todas las recetas deben ir identificadas y ligadas a un número de colegiado y si el profesional está trabajando en el ámbito del sistema público, además bien identificado con un código de identificación, lo que se llama CIAS. Veréis que todas las recetas van a ir ligadas a un CIAS, porque esto nos permite la identificación y la monitorización después por parte de los servicios de farmacia y del sistema público de la prescripción enfermera. ¿De acuerdo? Igual que hacemos, que habréis visto muchas veces, los informes que enviamos a los médicos, porque toda la prescripción va ligada a un CIAS y toda la información, veremos ahora en receta, se identifica al profesional que ha realizado dicha prescripción. Los escenarios de actuación, también los ha comentado ella, pues tenemos en primer lugar los productos, aquellos medicamentos o productos sanitarios que puede enfermería indicar de forma autónoma. Es importante el catálogo de productos sanitarios, como ha dicho anteriormente, es muy amplio. Ahora os voy a poner un poco la descripción más somera. Nosotros es verdad que a través de la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos tenemos información de productos sanitarios. Antes, en el Salud, teníamos acceso a Bot Salud, que era una adaptación de la base de datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos a Aragón. Pero bueno, pues la licencia cuesta mucho dinero y no sé, bueno, en un momento dado se dejó de mantener esa información, pero tenéis cualquier duda, tenemos los servicios de farmacia, tanto hospitalarios como de atención primaria, para que podáis trasladarnos cualquier consulta en cualquier momento, bien sea por teléfono, por correo electrónico o de la forma que queráis, ¿de acuerdo? Luego tenemos los medicamentos no sujetos a prescripción médica. Estos serían los productos sanitarios que no veréis, pero bueno, para que veáis que hay montones de productos sanitarios. Y luego, dentro de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, pues hay también muchos de ellos que están ahora en los denominados protocolos CARE en Aragón, en otras comunidades autónomas tienen otro nombre esos protocolos. Un poco se protocoliza cómo enfermería debería indicar o debería aconsejar el uso de esos medicamentos. Pues dentro de estos medicamentos estarían los analgésicos y antitérmicos, muchas veces en formulaciones antigripales, medicamentos para el estreñimiento, la diarrea, la tos, descongestivos nasales. Y luego el objeto de un poco, sobre todo, esta parte mía que os quería contar. Los medicamentos sujetos a prescripción médica, o sea, que requieren una receta. Para eso, como ya os habrán comentado esta mañana, se requiere tanto que exista un protocolo publicado por el Ministerio, que ya hemos visto que es un protocolo que se publica y se ha elaborado de forma colaborativa en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero también se requiere que exista un protocolo autonómico. Entonces, hasta este momento, en el BOE, a nivel nacional, se han publicado estos 6 protocolos: heridas, quemaduras, ostomías, diabetes, hipertensión y fiebre. Fiebre es muy reciente. Y a nivel del Sistema Sanitario de Aragón, de momento tenemos heridas, diabetes e hipertensión, pero en breve, según me han comentado, se van a publicar nuevos protocolos, tanto el de ostomías y fiebre como el de anticoagulación y quemaduras. O sea, que en breve tendremos todos los protocolos en Aragón también, prácticamente. Y en general, esta
esta indicación enfermera de este tipo de medicamentos, ¿qué requiere? Sobre todo una actitud colaborativa. Antes ha quedado aquí de manifiesto, bueno, pues cuando vemos cosas, pues es una actitud colaborativa. O sea, el equipo médico-enfermera debería funcionar, o sea, es necesario, debería funcionar. Tenemos que intentar lograr que en los equipos funcione y que nos integremos tanto en las sesiones que haya en los equipos, que no haya sesiones de médicos, sesiones de enfermeras, sino que hayamos sesiones clínicas y vayamos todos a la una, porque nos tenemos que formar todos. La información de los medicamentos las indiquemos o no los indiquemos, pero los podemos revisar, como decían antes. Vamos a encontrarnos con una receta electrónica, con una historia farmacoterapéutica muy compleja, con un montón de información. Y tenemos al menos que entender, cuando el paciente nos viene, un poco antecedernos a cosas que nos puede estar informando o nos puede estar trasladando. Entonces, es importante que todos sepamos en general de todos los medicamentos, aunque luego realmente nuestras competencias actuales nos permitan la indicación, pero podemos aconsejar, podemos advertir al fármaco, advertir al médico de que estamos sospechando de una reacción adversa, podemos notificarla, podemos decir, oye, mira, a este paciente le está pasando esto, hace unos meses no sucedía, inició este otro tratamiento. Es importante que todos trabajemos colaborativamente. Y los servicios de farmacia, aunque somos muy pocos en Aragón, somos muy pocos farmacéuticos, también nos tenéis. O sea, no solo estamos para consulta del médico, estamos para consulta de cualquier profesional sanitario. Médicos, enfermeras, matronas, fisios, o sea, nos tenéis aquí en todos los sectores de Aragón y a nivel hospitalario del mismo modo. O sea, contad también con los servicios de farmacia que al fin y al cabo tenemos a veces acceso a determinados sistemas de información que vosotros, a lo mejor desde vuestra consulta, no tenéis tanto acceso. Bueno, aquí simplemente he hecho que a lo mejor os lo han puesto esta mañana, claro. No he podido llegar a la sesión de las guías, me hubiese gustado. Un poco ver la diferenciación, porque cuando en estas guías que publica el Ministerio habla de indicación enfermera, hace una diferenciación entre el inicio del tratamiento, una prórroga o la modificación de la pauta o una interrupción temporal. Y es verdad que establece diferentes pautas de actuación en función de la guía de la que se trate. Y es verdad que, por ejemplo, con las guías de hipertensión y de anticoagulación han sido más restrictivos, ya que, por ejemplo, con heridas, quemaduras y ostomías se puede iniciar con cualquier producto, con cualquiera de los medicamentos que allí están contenidos, se puede iniciar el tratamiento, prorrogar, modificar, interrumpir temporalmente o finalizar, pero en el caso de las guías de hipertensión, diabetes y anticoagulación ya es más restrictivo. Ya tiene que existir una prescripción médica previa y allí enfermería lo que puede hacer es una modificación, una prórroga del tratamiento y en el caso de hipertensión y diabetes podría interrumpir, pero en el caso de anticoagulación la decisión de finalizar ese tratamiento también corresponde al cargo del médico. Es decir, hay un trabajo colaborativo de equipo que, a ver, siempre lo habéis hecho porque en la anticoagulación estáis haciendo controles de INR a diario a los pacientes, es decir, no deja de ser reconocer el trabajo que estáis haciendo. Vosotros dais el valor de INR, el médico a través del aplicativo calcula pues, el tratamiento que debe seguir, o lo sacáis vosotros también, pero al final dosificar a la enfermera. Pues al fin y al cabo estáis haciendo ya esas tareas, pero ahí siempre contar con la colaboración del médico ante cualquier duda, ante cualquier información que tengáis sobre ese paciente. Y luego sabéis que este mes pasado se publicó el protocolo de fiebre y bueno, pues está pendiente también de adaptación a la comunidad autónoma. Fuentes de información de medicamentos también las han comentado. Yo sobre todo remarcaría el uso de CIMA, de la base de datos de la Agencia Española del Medicamento, y contiene bastante información, no solo del principio activo, también nos informa de los excipientes. Hay muchos pacientes que te transmiten soy alérgico a la lactosa, soy alérgico al gluten. Es una fuente que nos proporciona información también de excipientes, nos indica si el medicamento es de receta o no receta y tenemos acceso a la ficha técnica y al prospecto.
Además, en algunos medicamentos nos proporciona información de la forma farmacéutica, sobre todo cuando son comprimidos y cuando son pacientes con dificultades de deglución o dudas si se pueden fragmentar o no ese comprimido, también podremos verlo aquí en la página del medicamento de la Agencia Española, y nos da información sobre las alertas de seguridad que están relacionadas con ese medicamento. Importante. Debemos, como profesionales sanitarios, conocerlas y tenerlas en cuenta a la hora de iniciar, mantener, finalizar una prescripción. El buscador de Bifimed, como han contado, es solo un buscador de situación de financiación. Esto puede interesar sobre todo en el caso de medicamentos que tienen indicaciones financiadas y no financiadas. De momento, de los medicamentos que hasta este momento vosotras podéis indicar, todos los medicamentos tienen todas las indicaciones autorizadas financiadas. Esto sería situación, por ejemplo, con anticoagulantes, con algunos medicamentos más complejos en los cuales se autorizan diversas indicaciones, pero se financian solo algunas de ellas. Y vamos al tema que nos ocupa, lo que es la receta electrónica. Bueno, muchos de vosotros ya estaréis familiarizadas y la conoceréis. Esta es el interfaz de receta electrónica, de la historia farmacoterapéutica. De momento, mientras sigamos teniendo OMI desde atención primaria, el acceso a receta es desde OMI, desde la famosa pastilla amarilla que siempre ha existido. Y bueno, pues ahí veréis que siempre queda en cada episodio ligado el tratamiento a ese episodio y se identifica al profesional que ha realizado la prescripción. De esta manera, si vosotras hacéis una indicación, apareceréis identificados en la historia clínica del paciente que vosotros habéis realizado esa indicación. Otro acceso es desde historia clínica electrónica. Esta es la interfaz de historia clínica electrónica que si accedéis desde los hospitales, pues es lo que veréis, ¿vale? Y desde lo que es la cápsula se accede al mismo módulo, exactamente igual. Bueno, y cuando entramos a receta electrónica, ¿qué datos son importantes conocer? Que un poco ya nos los han estado hablando. Primero tenemos que identificar al paciente. Identificar al paciente y tener en cuenta sus datos un poco antropométricos, sus datos de filtrado glomerular. Es importante que cuando se hacen analíticas y se solicita un filtrado glomerular, yo ya doy aquí un poco, soy la pesada, dad visto, porque si no ese filtrado glomerular que queda ahí en la analítica no se graba el dato actualizado, aquí queda un dato a lo mejor de hace mucho tiempo. Y cuando vamos a prescribir o indicar un fármaco, podemos estar considerando un dato de filtrado glomerular que es erróneo. Entonces, sobre todo, igual que cargamos los datos a lo mejor de colesterol, pues hay que cargar también los datos de filtrado glomerular básico y mantenerlos actualizados. Luego, lo que son las alergias. Sabéis que este año se ha implantado el nuevo módulo de alergias en historia clínica electrónica y ahora ya existen alergias confirmadas o no confirmadas, sospechas. Es importante confirmar las sospechas de alergias para poder no estar restando opciones terapéuticas a los pacientes, porque en ocasiones, como bien han dicho, por ejemplo, los antibióticos betalactámicos, que hay mucha gente catalogada como alérgica a penicilinas, no lo es. Simplemente fue una intolerancia, un efecto adverso en un momento dado, pero no son alergias como tal. Una alergia es otra cosa, no es una reacción adversa, ¿vale? Entonces esos pacientes deben ser derivados con tiempo a un servicio de alergias para que efectivamente confirme o no la presencia de esa alergia. Podemos notificar las reacciones adversas, podemos mantener mensajería con oficinas de farmacia. Muchos centros de salud tenéis unos proyectos con las farmacias de la zona para comunicaros, o bien por correo electrónico normal o a través de esta mensajería. Luego podemos ver ya lo que es todo el listado de medicamentos activos y pasivos y información que se va colgando sobre actualizaciones en receta electrónica. Esto sería lo que os estaba comentando de lo que es importante conocer las alergias. Es importante, muy importante tenerlas en cuenta. Si ahora, por ejemplo, es que receta electrónica se ha actualizado muy recientemente con este módulo de alergias. Ahora, si tú vas a prescribir un medicamento y está
recogido como un paciente que es alérgico, ya te salta una alerta. Este paciente es alérgico a este medicamento. ¿Quieres continuar con la prescripción? ¿Vale? O sea, antes no alertaba, tú lo tenías y lo tenías que tener en cuenta. Ahora sí que es verdad que ya se ha incluido el módulo de alergias en receta electrónica y ya te informa y te bloquea temporalmente la prescripción. Tú, si quieres, puedes continuar, pero tienes ya que leer al menos el mensaje. Luego, en receta electrónica, aunque vosotros no podéis actuar, es importante porque se muestra también la información de medicación que se está dispensando a los pacientes en los servicios de pacientes externos de los hospitales. Esto es importante porque suelen ser medicaciones o tratamientos complejos y susceptibles de muchas interacciones. Entonces, hay que tenerlo en cuenta antes de iniciar un nuevo tratamiento porque puede ser que esté puede interaccionar con ese medicamento. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también y contemplar también esos medicamentos. En el caso de pacientes ingresados en determinados centros sociosanitarios a los que se les suministra medicamentos desde los hospitales, también se muestran esos tratamientos. Y luego se ve el resto de la medicación extrahospitalaria. Yo creo que esto más o menos lo conocíais, porque receta electrónica, aunque vosotros no podíais indicar, hace mucho tiempo que accedéis a la receta electrónica. Sabéis que las prescripciones se muestran las activas o las pasivas. Podemos filtrar incluso para ver si ese paciente ya estuvo en tratamiento con ese fármaco hace un tiempo y decir con qué caducidad o qué filtro quieres establecer para que te muestre los medicamentos desde un determinado momento. Podemos crear las prescripciones crónicas a demanda o agudas. Vosotros también, no tenéis ninguna limitación en ese aspecto. Y podéis ver los famosos semaforitos, que eso diréis, que a lo mejor alguno dirá, pues es que tiene el paciente lleno de semaforitos en la receta electrónica. Pues no los debemos desdeñar porque nos ofrecen información que según el color del semaforito, ahora lo veremos, pues nos dan una información u otra, pero nos van a informar sobre interacciones, duplicidades, alertas, desabastecimientos y, como sabéis, para que vosotros podáis indicar o para identificar medicamentos que hayan sido indicados por una enfermera, el medicamento tiene que estar precedido por la letra E. ¿Qué otros símbolos pueden interesar en receta electrónica? Pues cuando son un medicamento no... Un medicamento... Ay, perdón. Me he ido. Un medicamento no financiado aparece el símbolo del euro, si es una prescripción en papel aparece como un lápiz. Vosotros solo vais a poder crear prescripciones electrónicas de momento. Si es en formato electrónico aparece como e-receta. Cuando es un medicamento de visado aparece también identificado. Luego, en cuanto a los semaforitos, para que lo veamos, hay 3 niveles de alerta. El nivel 1, y que no debemos nunca despreciarlo, cuando aparece un semáforo en color rojo, es porque se trata o bien de una interacción muy grave, o sea, hay que considerarla, o hay un desabastecimiento que requiere cambio de prescripción. O sea, el paciente puede ir a la farmacia, pero no le van a dispensar el medicamento. El nivel 2 sería cuando son interacciones graves, pero a lo mejor no es necesario modificar nada, sí que hay que tenerlo en cuenta porque puede estar alterando algún parámetro biológico o puede alterar la acción de otro fármaco, es considerarlo y tenerlo en cuenta. Puede referirse también a un desabastecimiento puntual o un medicamento de distribución controlada, es decir, estos medicamentos que a veces el paciente pues se va a varias farmacias y no encuentra, pero le dices, bueno, pues que siga buscando porque van liberando lotes, pues estos de distribución controlada son los que van liberando lotes, pero no llega a ser una distribución de forma normalizada. Y luego el nivel 3, hablaríamos de duplicidades terapéuticas, estos que vemos 3 o 4 benzodiazepinas, el antipsicótico, la benzodiazepina y el antidepresivo, pues esas duplicidades terapéuticas aparecen con el simbolito amarillo, que hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, o bien problemas de suministro que no requieren ninguna actuación a nivel de la prescripción. Luego, desde el botoncito de más acciones,
Vosotros podéis ver el detalle de la prescripción, cualquier alerta, la historia de esa línea de prescripción, la monografía, ver todas las dispensaciones para valorar la adherencia o ver si se han realizado recetas extras, incluso generar recetas extras. En cuanto al detalle, es importante porque esto nos va a decir quién creó la prescripción, a eso siempre queda grabado, cómo está creada cuál es la posología, hasta cuándo tiene esa prescripción sigue activa. Bueno, nos puede dar información cuando a lo mejor el paciente dice, es que voy a la farmacia y no me lo dispensan. Bueno, ahora veremos dónde también podéis ver esa información. Las alertas, allí se muestra cualquier información de alertas de seguridad de la Agencia Española del Medicamento. Desde la parte de monografía tenéis acceso a la ficha técnica. Se dan una breve descripción, pero tenéis un enlace a CIMA. Luego, desde el apartado de dispensaciones podéis ver todas las dispensaciones que se están realizando de ese medicamento y cuándo sería dispensable ese medicamento, hasta cuándo tiene medicación. ¿Vale? Esto nos da información tanto para valorar adherencia como para esos pacientes que nos dicen es que voy a la farmacia y no me lo dan. Pues es que, mire, ha debido ir adelantando medicación y todavía nos dice que hasta el 30 de marzo no lo tiene dispensable. Más o menos se dispensan los medicamentos 10 días antes de la fecha prevista de dispensación. Cuando dice medicación hasta, pues 10 días antes el medicamento ya está dispensable, pero no antes. Luego vemos la historia, pues todas las modificaciones que se han podido producir de esa línea de prescripción y si ha habido alguna receta extra. Al final de toda de lo que es la página de receta electrónica tenéis el botón de más acciones desde donde podéis imprimir tanto la hoja de tratamiento al paciente como una hoja de instrucciones. La hoja de tratamiento no deja de ser la hoja de receta electrónica que más de una vez la habéis impreso al paciente seguro en vuestro día a día. Y podéis ver las dispensaciones por un periodo y podéis marcar el periodo al que queréis hacer la consulta. Y ahora vamos a entrar ya en materia de lo que es, ahora estáis vosotros en vuestra consulta y tenéis que hacer una indicación enfermera. Como os decía, que me ha parecido muy, muy gráfico y esto es un consejo. Es mejor conocer, o sea, tener un vademecum reducido y conocer muy bien esos medicamentos. Esos medicamentos hay que conocerlos desde todos los puntos de vista, desde su mecanismo de acción, efectos adversos, interacciones, qué indicaciones tiene, si hay que hacer ajuste renal por insuficiencia renal, si hay que tener alguna consideración en casos de insuficiencia hepática. Entonces, este vademecum, esto siempre se lo hemos trasladado a los médicos, no hace falta conocer y tener, porque es imposible. Es que la cantidad de medicamentos y principios activos que hay autorizados en España o en el mundo es inabordable, o sea, es que es imposible. Pero los que manejamos habitualmente los debemos conocer muy bien. Entonces, además, para facilitar la prescripción o la indicación de esos medicamentos, vosotros os podéis crear vuestro propio vademecum personal en receta electrónica. Porque dices, yo normalmente pues utilizo muchos apósitos y además algún paracetamol y además pues alguna pomada antibiótica porque para las curas o tengo algún problema. O yo trabajo en hospital y trabajo mucho temas de ostomías, entonces pues por este tema necesito otro tipo de medicamentos, algún antifúngico. A crearos vuestro vademecum personal porque os va a facilitar a la hora de hacer la indicación. Porque nosotros cuando hacemos la búsqueda en la pestaña de añadir nueva prescripción. Si vosotros tenéis creado ya vuestro vademecum personal, aparecerá ya por defecto vuestro vademecum. Si no, os aparecerá eso totalmente en blanco. ¿De acuerdo? Luego, vosotros la búsqueda se puede hacer por principio activo, por nombre comercial o por código nacional. Ahora os voy a explicar cuándo más o menos hacer las búsquedas de una forma u otra. También podemos hacer las búsquedas por grupo terapéutico, como os han explicado, por la clasificación anatómico-terapéutica, pero no es práctico.
y por texto libre sería para hacer prescripciones de fórmulas magistrales, pero hasta de momento enfermería todavía no puede indicar fórmulas magistrales. Sabéis que ahora en receta electrónica se han introducido unas fórmulas magistrales, las más frecuentes ya por defecto, para facilitar la indicación. Y luego, como os decían antes también, hay una serie de medicamentos que se crean, o las líneas de prescripción, la búsqueda se hace por principio activo, cuando es por denominación oficial española. Cuando aparece PA, quiere decir que esa prescripción se hace por principio activo, ¿de acuerdo? Y responde a una agrupación homogénea, que esto lo establece el Ministerio dentro de todo lo que es el nomenclátor de prescripción farmacéutica. Entonces, vamos a ver, vamos a ponernos en el supuesto que queremos indicar un producto sanitario, que como hemos dicho son de lo más variopinto. ¿Cómo podemos indicarlo? A ver, lo mejor es, hay determinados productos sanitarios que se puede hacer la búsqueda por principio activo, a no ser que vosotros tengáis muy claro que queréis indicar uno muy concreto y tengáis su código nacional o tengáis muy claro su nombre, ¿vale? Porque si no, ya veremos que el catálogo que aparece es enorme e inmenso y te cuesta un montón identificar el producto. Por ejemplo, en el caso de los absorbentes de incontinencia urinaria, que eso lo podéis hacer vosotros también, lo mejor es buscarlo en este caso por principio activo, porque aparecen los diferentes tipos de absorbentes. Esto lo veremos luego al final porque entraré directamente a los absorbentes. Pero en el caso de los apósitos estériles, que hay infinitos, lo mejor es que hagáis la indicación si conocéis el nombre comercial o el código nacional, porque si no os va a aparecer una lista que es infinita y os va a costar muchísimo buscarla, ¿vale? Entonces, metéis apósito estéril, por ejemplo, yo aquí metí apósito estéril y empezó a salir el listado. En estos listados vemos que aparece el nombre, la presentación, el código nacional, el precio del medicamento y la aportación, que cuando no os lo he comentado antes. En el encabezado de receta electrónica aparece el TSI. El TSI es el código de aportación farmacéutico del paciente. Sabéis que los pacientes se catalogan en función de su renta en diferentes TSIs. TSI 001, 002, 003, 004, 005, ¿vale? Y cada TSI tiene un nivel de aportación. Entonces, en función, receta electrónica ya te calcula cuál es la aportación de ese paciente en función del TSI, ¿vale? Ya no tenemos que ir a buscar, que ya comentaba, pues hay que ir si queréis conocer el precio de los medicamentos, pues en el caso del sistema público, receta electrónica nos muestra ya el precio del medicamento y la aportación del paciente, ¿vale? Apósitos de estomía, también búsqueda por nombre comercial o código nacional, algodones también, las gasas se pueden hacer las búsquedas de una forma u otra, esparadrapos también, medias de compresión fuerte, no medias de compresión normal, ¿vale? Estas que son cada 180 días receta en papel, esa solo la puede indicar, la puede prescribir el médico, pero las medias de compresión fuerte las podéis también indicar vosotras. Y, de nuevo, un catálogo tremendo por código nacional o nombre, porque si no es complicado. Y luego pues tenéis un montón de efectos y accesorios que lo mejor, ya os digo, si tenéis una referencia sería lo más ideal. Y si no, cualquier duda, pues nos llamáis y nosotros tenemos acceso a la base de datos del Consejo. Entre tanto, el Colegio Oficial de Enfermería, pues me imagino que sea una base de datos parecida a la que tiene el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Cuando son medicamentos, podemos hacer la búsqueda tanto por nombre comercial como por principio activo. Es verdad que, por ejemplo, paracetamol, ahora que es el tema estrella y que tantas dudas surge, paracetamol ahora, para que vosotros, como solo podéis indicar paracetamol a nivel de Comunidad Autónoma de Aragón, ¿vale? Todavía no se ha implantado la guía de fiebre, solo se puede
prescribir o indicar paracetamol como medicamento que no requiere prescripción médica. Entonces, las únicas presentaciones que podéis indicar en estos momentos de paracetamol son paracetamol 500 y paracetamol 650 o las presentaciones pediátricas. Entonces, la búsqueda de esos medicamentos, de ese paracetamol, tiene que hacerse ahora por nombre comercial o código nacional, ¿vale? Y os aparece aquí, o sea, esta es la visualización. Si no está financiado, os aparece como no financiado, y el resto, que no aparece esa coletilla, quiere decir que está financiado. Lo indicáis y aunque esté financiado, vosotros lo podéis indicar perfectamente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con otros principios activos, aquí he puesto, por ejemplo, fusídico. Aquí, como ya está dentro de la guía de heridas, pues podéis buscarlo por principio activo, por marca comercial. Aquí he buscado también una marca comercial, Menader, pues os muestra tanto las presentaciones que están financiadas como las no financiadas. Entonces, los medicamentos por principio activo o por marca comercial o código nacional. En el caso de que no esté desarrollada la guía, mejor por nombre comercial, ¿de acuerdo? Luego, como decía, podéis navegar también por el árbol de grupo terapéutico, pero esto, si no sabéis cuál es el código ATC del medicamento, que es imposible aprenderos, el código ATC no nos lo sabemos ni los farmacéuticos. Te suena cuando es algún medicamento que utilizas mucho, sabes si es J01 que es un antibiótico, si es A porque es metabolismo, si es C porque es el grupo de cardiología, pero llegar a saber los 8 dígitos, vamos, no nos lo sabemos nadie. Entonces, lo mejor es buscar por nombre comercial o principio activo, ¿de acuerdo? Luego, cuando queréis fijar una marca concreta, sabéis que abajo de receta electrónica podéis fijar una marca. Y, sobre todo, importante, cuando es un medicamento que está está incluido dentro de una guía, como es el caso de Diproder, os aparecerá que ese medicamento está incluido en un protocolo farmacoclínico. Y en estos momentos, como hay os lo identifica y os lo mete directamente. Es verdad que hay determinados principios activos, cuando estén incluidas todas las guías en receta electrónica, que pueden estar en un protocolo o en otro. Pueden estar en el protocolo de heridas y en el de quemaduras. En el protocolo de heridas, quemaduras y ostomías. Pues entonces, en ese desplegable que aquí no funciona, ya lo veremos ahora, pues ahí podréis desplegar y seleccionar la guía o protocolo al que os acogéis para indicar ese medicamento. Hoy por hoy, como solo están metidas esas guías, os lo carga por defecto. Bueno. Luego, cuando creáis la prescripción, importante, podéis crear la prescripción diaria o normal. Normal es cuando es un comprimido cada 24 horas. Diaria sería cuando vosotros queréis decir un comprimido en el desayuno y otro comprimido en la cena, ¿vale? Entonces, normal, cuando no os señaláis el momento del día en el que queréis aconsejar la toma del medicamento. Normal, cuando es un comprimido cada 24 horas, un comprimido cada 8 horas. Ajustada al peso sería para pediatría y determinados medicamentos, sobre todo, por ejemplo, el paracetamol, se carga la posología ajustada al peso. Por eso es importante mantener los datos antropométricos, sobre todo en los niños, porque ya te calcula la posología por defecto. Luego, la duración. Podéis crear prescripciones hasta un máximo de 365 días, igual que el médico. La duración cuando son formas tópicas, pues muchas pomadas, colirios, a veces, aunque tú le recomiendas al paciente una aplicación cada 8 horas, la posología, como es difícil, así no calcula receta electrónica bien cuánto le va a durar ese envase, lo mejor es marcar la duración del envase. Un envase cada 10 días, un envase cada 15, pues para que así sepa receta electrónica cuándo le puede dispensar un nuevo medicamento. Vosotros solo podéis crear prescripciones electrónicas y podéis crear lo del sí precisa también para prescripciones a demanda. Y es importante ligarlo a un episodio. Eso es fundamental, porque eso va a permitir, luego, si valoramos en algún momento dado la adecuación del uso de determinados medicamentos, sabéis que
Por ejemplo, en medicina se monitoriza la adecuación del uso de medicamentos a los diagnósticos. Entonces, si vosotras esto va a seguir avanzando y llegará el momento que monitorizaremos también el uso, pues yo qué sé, de estas pomadas en estos protocolos o en estas y veremos si se acoge a la indicación, porque a lo mejor si ese protocolo es correcto o no correcto. Entonces, es importante que marquéis bien el código diagnóstico al cual se liga ese tratamiento, porque si no, después podemos obtener datos erróneos que pueden llevar a interpretar erróneamente esa actuación. Entonces, desde vosotras que no tenéis defectos, dijéramos, malos defectos adquiridos, como tienen muchos otros médicos, pues es el momento, ligarlo siempre adecuadamente al diagnóstico, ¿de acuerdo? Es verdad que en los hospitales hasta ahora los códigos diagnósticos que se crean es consultas externas, si es prescrito desde consultas externas, pues los episodios son muy genéricos y es muy complicado. Pero bueno, en atención primaria haced el esfuerzo de ligarlo adecuadamente al episodio correcto. Cuando es la posología diaria, os digo que podéis marcar el momento adecuado de la toma de ese medicamento. Si es la posología normal, la dosificación es por horas o por días, como queráis, la ajustada por peso, por envases, en el caso de pomadas o colirios, cremas. Y hay algunos medicamentos, sobre todo, pero yo creo que no, en estos momentos no de los que vosotros indicáis, que ya se cargan determinadas recomendaciones o instrucciones al paciente. Pues en el caso de las estatinas, tomarlo por la noche, o se toma el IVP pues por la mañana antes de la toma de la ingesta de alimentos. En fin, de algunos medicamentos se cargan recomendaciones. Entonces, vosotros llegaréis un momento que también veréis que se cargarán de vuestros medicamentos recomendaciones. Importante, como decía, añadir el diagnóstico, los consejos. Si queréis vosotros añadir cualquier consejo, se puede editar y añadir lo que vosotros queráis, e incluso mandar notas a otros profesionales, ya sean profesionales de si lo hacéis desde esta pestaña, estos mensajes de profesionales son profesionales de vuestro centro de salud, no desde oficina de farmacia. Desde oficina de farmacia sería a través de la mensajería. Prescripciones confidenciales yo creo que vosotros no creáis, sobre todo crean más alguna vez pues algún médico de algún medicamento que el paciente no quiere que pues lo vea la oficina de farmacia habitual a la que va, entonces crean las prescripciones confidenciales, pero es verdad que son pocos los medicamentos que se crean bajo esta condición. Y por último, tenéis que firmar la indicación. Todas tenéis la tarjeta sanitaria, la tarjeta de identificación del trabajador, pues tenéis que tenerla introducida porque bueno, sabéis que de esta manera accedéis a Historia y a OMI y os va a permitir la firma de la prescripción de la indicación. Y tened en cuenta que a veces marca señales de alerta. Pues cuando habéis indicado un número muy elevado de envases, os lo va a remarcar para que, por favor, modifiquéis esa prescripción. Y en el momento que firmáis, se imprime por defecto la hoja de tratamiento. Y como os ponía aquí, pues todas las indicaciones van ligadas a un CIAS. Eso es importante, que va a quedar marcada vuestra huella aquí de que habéis hecho esa indicación y esa información va a quedar ya siempre registrado en el sistema. Cuando os marca una señal de alerta y el sistema de receta os echa hacia atrás, podéis recuperar dónde estaba el error. Pues aquí, por ejemplo, aparecía la duración de la prescripción no podía ser superior a 90 días o, pues en el caso de, esto era un estupefaciente MST que vosotros no podéis, pero bueno, que marca el motivo por el cual hay un error en esa prescripción. Vosotras vais a poder modificar y suspender los tratamientos, como hemos dicho, y renovar el tratamiento, podréis renovar solo los tratamientos que vosotras iniciéis, pero no renovar el tratamiento que haya iniciado un médico, ¿vale? Entonces, modificar y suspender los tratamientos que estén
recogidos por las guías, pues un antihipertensivo, un fármaco para la diabetes, esos los podéis modificar o suspender, y renovar el tratamiento vuestro, pero no el tratamiento que haya iniciado el médico y que no esté contemplado dentro de vuestras guías. Sabéis, hay que determinados productos que son de visado, como por ejemplo los absorbentes. Pues desde el módulo de visados, la pestaña de visados, podéis consultar todos los medicamentos que son objeto de visado. Incluso podéis modificar el informe de visado, prorrogar ese informe de visado en el caso de los absorbentes, o modificarlo porque, por ejemplo, en este caso pueda requerir un aumento de la posología. Pues tenía autorizados 4 absorbentes y ahora requiere hasta 6 absorbentes. Entonces, en el caso de los absorbentes, como os decía, la búsqueda, lo mejor es que hagáis la búsqueda por principio activo. Eso sí que os lo digo porque facilita mucho. Aparecen desglosados por tipos y por tamaños. Entonces, así es fácil de identificar. Tenemos de absorción día, noche o supernoche y la forma o tipos pan, elástico, anatómico o rectangular. Entonces, ya de ahí vosotros identificáis el absorbente que sería más adecuado para vuestro paciente. Como sabemos, los absorbentes solo se financian en este momento 4 al día, y en pacientes inmovilizados que tienen úlceras peritrocánteras pueden financiarse hasta 2 más, no siendo estos 2 extras de supernoche. Luego, cada vez que se incluya un nuevo absorbente o se modifique el tipo, hay que renovar el informe de visado, ¿vale? Pero vosotras podéis hacer esa modificación, ese informe de visado. Y entonces, cuando hagáis el informe de visado, tenéis que seleccionar la indicación. La indicación para que están autorizados los absorbentes en estos momentos y que de forma automática se autoriza es bien incontinencia urinaria o incontinencia urinaria en pacientes con úlceras de decúbito. Porque si es para otro tipo de incontinencia fecal, por ejemplo, que alguna vez han consultado, hay que seleccionar la opción de otras y esperar a que el inspector lo vise. Unas veces lo visan y otras veces no. Pero hay que esperar, ¿de acuerdo? Hay que justificarlo, pues paciente con incontinencia fecal, lo que sea, el motivo que vosotros consideréis, pero se tiene que esa indicación no se autoriza el visado de forma automática. Entonces, espera, que os quería comentar, cuando desde visados no se autoriza en algún momento dado, va a aparecer un mensajito en ese un sobrecito que hay en la parte superior de receta electrónica. Es que a veces aparece en rojo y aparece un número. Ahí es porque puede haber un mensaje o bien del módulo de visados o bien de la propia oficina de farmacia. Pues que este paciente yo sospecho de un mal uso o lo que sea. Yo creo que es un error porque este paciente no estaba en tratamiento con este fármaco, alguna cosa, ¿no? Ahí podéis consultar esa mensajería. Luego tener en cuenta, como decía, hay muchos pacientes que no recogen la medicación. Es importante saber que una vez que se crea la indicación enfermera, igual que la prescripción médica, la caducidad de la receta es de 10 días, como siempre, pero esto viene regulado por ley. Es decir, el paciente dispone de 10 días para recoger la medicación. ¿Vale? Eso es importante marcárselo al paciente porque si no, luego van a la farmacia y dicen, es que no me sale. Pues pasa eso, ¿de acuerdo? Y luego, importante, porque también receta electrónica nos ofrece la posibilidad de notificar las reacciones adversas. Aunque esta tarde os van a hablar de farmacovigilancia Cristina Navarro, simplemente deciros que receta electrónica nos facilita la notificación de las reacciones adversas y que como profesionales sanitarios estamos obligados a notificar. Somos pocos los que notificamos, es decir, no solo enfermería, ni medicina, hay poca notificación. Y sobre todo, cuando os ha mostrado los símbolos del cartonaje, aquellos medicamentos que lleven en el mercado menos de 5 años, que sería el triángulo invertido en negro, esos hay que marcar, hay que identificar y notificar todas las reacciones adversas. Eso es importante, muy importante, ¿vale? Esto os lo explicará esta tarde, supongo que Cristina Navarro.
Antes teníamos la tarjeta amarilla, la famosa tarjeta amarilla. Ahora, con este sistema de receta electrónica, lo que permite es que, primero, te capta los datos de identificación del paciente y de todas las prescripciones que tiene este paciente y se envía automáticamente. Antes te lo tenías que cumplimentar, meterlo en correo interno, en correo postal. Ahora es de forma automática. O sea, que ahora nos lo ha facilitado mucho. No tenemos excusa para no notificar una reacción adversa. Marcando en ver, pues te abre la pestaña de nueva notificación. Os lo muestro porque Cristina Navarro no sé si tiene acceso a receta electrónica. Y allí ya os aparece pues, de ese paciente toda la información. O sea, os cargará directamente toda la prescripción que tiene. Y vosotros allí tenéis que seleccionar el medicamento del cual sospecháis que sea el origen de esa reacción adversa. Y ya, si queréis cargar otro medicamento, lo podéis identificar. El paciente queda anonimizado, ¿vale? Eso es importante, pero queda anonimizado en un sistema, porque todo esto va a una base de datos, incluso a nivel europeo, y allí se puede hacer trazabilidad, un poco para que, imaginaos, es una reacción adversa grave de un paciente, incluso a veces se notifican esas reacciones adversas al propio laboratorio, y el laboratorio está obligado, el laboratorio farmacéutico, obligado a comunicar también esas reacciones adversas. Entonces, para establecer una relación de causalidad y que no se dupliquen las reacciones adversas, vienen identificados. O sea que ahí hay una serie de cruces de datos, es un sistema muy complejo, ¿vale? Porque el sistema autonómico se conecta con el sistema nacional y el sistema nacional con el sistema europeo. Pero todo esto os lo explicará, me imagino que esta tarde, Cristina Navarro. La fecha de suspensión del tratamiento, si la reacción adversa que se produjo fue leve o grave, esto es importante marcarlo. Cuando se considera una reacción adversa grave, pues aquellos que provocan la muerte, amenazan la vida, provocan hospitalización o la prolonguen, ocasionan incapacidad laboral o escolar, induzcan defectos congénitos o sean importantes desde el punto de vista clínico. Y bueno, pues finalmente pues le damos a finalizar y ya se envía directamente la receta, sin que ni el notificador ni el paciente quedan identificados, ¿vale? O sea, no, está totalmente anonimizado. Bueno, pues esto sería, podéis imprimirlo y luego pues esto quedará grabado en la historia clínica y se tendrá en cuenta, quedará grabado en su curso clínico. Y otros sistemas de notificación que no voy a entrar, solo os lo voy a nombrar, pues es a través de Notificar RAM, podéis notificar cualquier reacción adversa de medicamentos. Aquí pueden notificar tanto los ciudadanos como los profesionales sanitarios, ¿vale? Y cuando eres profesional sanitario, pues te tienes que identificar previamente, pero esas claves quedan de por vida y tú puedes notificarla. A ver, esto, por ejemplo, yo sobre todo en el caso de aquellos compañeros que trabajáis en el ámbito de la medicina privada y no sé si tenéis unos sistemas que notifiquen directamente al sistema aragonés o al sistema español de farmacovigilancia, deberíais notificar por esta vía, Notifica RAM. Los que trabajáis en el ámbito público, la verdad que la notificación vía receta electrónica os facilita mucho, porque toda esta información que os he dicho que se carga de forma automática, hay que cargarla de forma manual si se hace vía web, ¿de acuerdo? Pero las dos vías conectan con el mismo sistema, con FEDRA y con el sistema europeo, ¿de acuerdo? Y son todos analizados por el Sistema Español de Farmacovigilancia. Y algo importante, que aunque no viene, engloba no solo problemas relacionados con medicamentos, es también el sistema de notificación y aprendizaje de la seguridad del paciente. Hemos hablado de la importancia, ¿no?, de la notificación de cualquier evento adverso. Evento adverso relacionado con el medicamento o no relacionado con el medicamento. Hablábamos, los estudios ENEAS, APEAS, sobre todo, pues que hicieron esos análisis de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, aunque pusieron de manifiesto que los eventos adversos más frecuentes estaban relacionados con la medicación, pues había otra serie de eventos adversos relacionados con la propia asistencia sanitaria. Entonces, ¿cómo se notifican esos eventos adversos, ¿no? Pues el Ministerio puso en marcha, ya hace bastantes años, un sistema, el SINASP, para notificar esos eventos adversos. Aquí también podemos notificar un error de medicación, ¿vale? Por eso lo he puesto. Pero son un sistema donde se notifican cualquier evento relacionado con la seguridad del paciente. Pues un error a la hora de administrar un fármaco,
un error a la hora de identificar un paciente, bueno, infinitos errores. Lo que pasa que sí que es cierto que este sistema SINASP requiere de un código de centro. Entonces, los hospitales están más mentalizados en esto y han trabajado a lo mejor más la seguridad del paciente y hay códigos de seguridad del paciente. En atención primaria empezamos a trabajar y a nivel de sectores teníamos un código, pero es verdad que no hemos seguido trabajando a nivel del sistema público, pero a lo mejor yo no sé si a nivel privado también tenéis unos sistemas de notificación de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Es importante porque no son sistemas punitivos, no dejan de ser unos sistemas informativos cuyo análisis nos permite identificar dónde falla el sistema y poner barreras para que los problemas de seguridad del paciente lleguen al paciente. Entonces, todos contribuimos a mejorar la seguridad del paciente, a mejorar el uso del medicamento y es un trabajo colaborativo de médicos, enfermeros, farmacéuticos, todos trabajamos y trabajamos con un objetivo siempre y es la mejora de la seguridad del paciente, sea donde sea, en el ámbito que esté, primaria o especializada, ámbito público o ámbito privado. Y bueno, pues que cualquier duda tenéis a los sistemas, a los servicios de farmacia de atención primaria, hospitalaria, para consultar cualquier duda. Entonces, yo no sé si queréis que entremos en el propio sistema de receta electrónica, alguien tiene alguna duda y queréis hacer alguna simulación de alguna indicación o si queréis trasladar alguna otra duda. Sé que es muy tarde. Levanta la mano. Voy. Ah, no, que es así. Entro. Bueno. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, cuando se hace una... Bueno, primero, que si hay algún sistema aquí de búsqueda de los códigos nacionales, porque cuando intentas hacer una receta, pues la mayoría de las veces dices el nombre comercial, pero si no lo pones, no sé de qué manera, no aparece. Y al final tenemos que estar, yo por lo menos la experiencia que tengo es de tener que estar pasando todo hasta que encuentro el apósito a lo mejor que busco. Y si hay algún buscador de datos o cómo nos podemos informar de esos códigos nacionales, que es la forma más rápida. Si es un medicamento, o sea, me hablar de productos sanitarios. Sí, porque medicamentos no he hecho. El problema es que de los productos sanitarios, como hemos dicho, la base de datos de la Agencia Española del Medicamento tiene la base de datos de medicamentos, que me imagino que todo esto avanzará y desarrollará una base de datos de productos sanitarios. Entonces, hasta ahora no los tiene. Nosotros tenemos acceso a Bot Plus, que es una base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Y nosotros sí que podemos hacer búsquedas e intentar encontrar ese código nacional. Por eso, si tenéis alguna duda, nos llamáis a nosotros, porque base de datos como tal de códigos nacionales no la hay. Vale. Y luego, de productos sanitarios. Y a veces, pues yo sé que los laboratorios os dejan, pues yo qué sé, de apósitos, pues esto, por eso os digo que cuando identifiquéis algún producto sanitario, sobre todo productos sanitarios, que manejáis, grabároslo en el Vademecum, porque así lo tenéis allí. Eso no se queda, le marcáis a la estrellita, que no sé si lo he dicho, le dais a la estrellita, se os queda marcado como el Vademecum y si en algún momento dado lo queréis sacar de vuestro Vademecum, le volvéis a dar la estrellita y sale del Vademecum. Pero así siempre lo vais a tener allí y os va a ser más fácil identificar para la próxima vez, ¿vale? Porque si no, no es fácil. Ya. Y luego otra pregunta, cuando se hace la renovación de tratamiento de algún medicamento, en renovación para otro año, es que siempre nos ha surgido esta duda, ¿el paciente tiene que también retirar la medicación en 10 días? O no, solo es la primera vez que se crea la prescripción. Solo la primera, si se renueva ya no hay problema. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Mira. Voy. Perdona, te quería hacer una pregunta. Sí. En relación con los sensores, por ejemplo, aquí. Vale. En relación con los sensores. Sí. Ahora los damos cada 28 días. Sí. ¿Va a haber algún momento en que se dispensen en farmacia y no tengamos que estar ahí siempre pendientes de registrarlos, no registrarlos, registrarlos en el OMI, registrarlos en otro lado?
Es una cosa... Esto es un tema esto es un tema de política del departamento. En estos momentos se ha valorado tenerlos, es como un poco pues los antipsicóticos parenterales, pues ahora están en el sistema y se dispensan pues como las tiras de glucemia, o sea, las tiras, es que de momento es lo que tenemos. Tenéis el aplicativo y para ver ahí y grabarlo, pero no hay otra forma. Yo tengo una duda con los medicamentos. Has dicho, los medicamentos que estaban en guías, ¿esos podemos renovarlos? ¿O no? Es que ahí no me he aclarado si podemos renovarlos depende o de no. la guía, depende de la guía. Es que no es todo, no todos los medicamentos de Por guía. ejemplo, de hipertensión. Hipertensión podéis renovar un tratamiento, podéis modificar un tratamiento. Imaginaos, un paciente está con enalapril y veis que pues varios controles, por eso es importante también un trabajo colaborativo, ¿no? Pues vemos que sus cifras tensionales pues siguen elevadas a pesar de que ha iniciado el tratamiento. Dices, bueno, pues oye, mira, vamos a subir a 10 miligramos, ¿no? En enalapril. Pues podríais, aunque eso significa cambiar, subir la dosis, y es como si creas es otra prescripción, pero eso es modificar la dosis, eso es modificar, y eso sí que lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es iniciar el tratamiento enalapril de base, o sea, el paciente no estaba en tratamiento con enalapril e inicias tratamiento con enalapril, eso no. Entonces, modificar siempre, de cualquiera, prorrogar también y finalizar de algunos, porque, por ejemplo, los anticoagulantes no se pueden finalizar. E iniciar, pues hemos dicho que podéis iniciar, cuando estén todas las guías, pues podréis iniciar el tratamiento para la fiebre, pues un paracetamol, un ibuprofeno. Podréis iniciar también pues todos los tratamientos podéis iniciar los tratamientos de heridas, de quemaduras, de ostomías. El glucagón también se puede iniciar. ¿La vitamina K has dicho también? La vitamina K, pero cuando esté el protocolo autonómico. Entiendo cuando esté el protocolo, sí. Gracias. Ay, es que no sé por qué no me dejas salir de aquí de este pantallazo. No puedo salir, no sé por qué. Bueno, muy bien. Pero es que no sé por qué no me deja. He dejado de ver. No sé por qué. Ah, vale, ya lo veo, que no se me ha duplicado. Lo tienes que ampliar. ¿Qué necesitas? Que quiero salir. Ah, pero para salir, ¿eh? Sí, ya está. No, es que el tuyo. Vale, vale.